A esta hora, inicia el programa deportivo Análisis en Tiempo Técnico. Gracias por compartir con nosotros la información, reconocimientos. Análisis en Tiempo Técnico. Cordiales saludos, amigos televidentes, una vez más en el programa deportivo Análisis en Tiempo Técnico. Es para nosotros desde la parte de la Amazonía, desde la Esmeralda Oriental, tenerle a un ciudadano desde la provincia de Pichincha, como el señor licenciado Sebastián Palacios, asambleísta de la provincia de la Carita de Dios, perteneciente al movimiento Suma. Señor asambleísta, bienvenido desde la Esmeralda Oriental, les damos la cordial bienvenida. Muchas gracias, Marco, el gusto es mío. Saludarles a usted, a todas las personas que nos acompañan, que nos están mirando y que están pendientes de cuál es la situación de la ley del deporte en la Asamblea Nacional. Ahí les tengo algunas noticias interesantes. Amigos televidentes, ya estamos pues enlazados en una mesa de diálogo con el señor licenciado Sebastián Palacios, asambleísta por Pichincha, y que también en su debido momento vamos a escuchar, vamos a dar a conocer una vez más a la ciudadanía de Macas, de Morona, Santiago del Ecuador, y gracias a la plataforma digital a nivel del mundo. Señor asambleísta, queremos conocer su perfil, su trayectoria, su parte deportiva también, porque es muy importante que Sebastián Palacios, hoy nuestro representante, hijo de la patria, está enmarcado, está encaminado a legislar, está encaminado a rendir, a proponer propuestas en beneficio de los ecuatorianos y ecuatorianas. Señor asambleísta, tenga su perfil. Claro que sí, Marco, con todo gusto. Yo les puedo decir que llevo el deporte en la sangre, porque mi abuelo, Ernesto Palacios, fue un gran ciclista ecuatoriano. Él nos contaba sus anécdotas cuando tenía que competir las vueltas ciclísticas al Ecuador, cuando todas las calles eran empedradas. Mi padre, su hijo, es Juan Carlos Palacios, fue ciclista olímpico, nos representó al país en los Juegos Olímpicos de Moscú. Y por eso mis hermanos y yo desde muy pequeños practicamos la disciplina del BMX, del bicicross. Yo aprendí a montar bicicleta a los 2 años, casi antes que aprender a caminar. Estaba ya subido en la bicicleta y sin las rueditas de apoyo. Y de ahí para adelante hay toda una trayectoria, una carrera deportiva que me llenó de muchas alegrías, de muchos aprendizajes, también muchas caídas, golpes, momentos difíciles, frustraciones, pero que me han formado como ser humano y que me han llevado a donde estoy el día de hoy. He logrado ser campeón nacional, campeón panamericano, tercero en el mundo, en una ocasión en el Mundial de Francia. Y sin duda eso hace que yo ame el deporte, que lleve el deporte, como dije, en la sangre, en el corazón. Y desde el momento en que llegué a la Asamblea Nacional, mi objetivo fue justamente trabajar por el deporte ecuatoriano, transformar al deporte ecuatoriano, darles a los deportistas los derechos, las condiciones y las oportunidades que se merecen, que no tengan que pasar por lo que uno alguna vez tuvo que pasar, y era no tener el apoyo, no tener los recursos. Ese es mi objetivo dentro de la Asamblea Nacional, y obviamente el cambiar la mentalidad, el cambiar el chip, como se dice, de las autoridades del país, para que entiendan la importancia que tiene el deporte para el desarrollo de todos los ecuatorianos y del país como tal. El deporte nos ayuda no solo a estar sanos, a evitar enfermedades que son prevenibles, ayuda a los niños y jóvenes a mantenerse alejados de las drogas. El deporte nos da turismo al país porque nuestros mejores embajadores son nuestros deportistas que nos representan en el exterior. El deporte le da incluso recursos, dinero al Ecuador, porque cuando hacemos un evento deportivo como el Ironman en Manta, se le deja a la ciudad, a la provincia, muchísimos recursos. En el caso puntual del Ironman de Manta, en un fin de semana, esa competencia le deja $4 millones a la ciudad. Entonces,
Incluso el deporte hay que verlo por ahí. Toda la economía que se mueve alrededor del deporte es algo que se debe potenciar muchísimo. Y por eso, y con eso acabo esta primera parte, por eso es que todas las autoridades en el país, empezando por el presidente de la República, los alcaldes, prefectos, concejales y asambleístas, deben entender, y esa es mi misión para cuando termine este periodo legislativo, deben entender que el deporte debe ser una prioridad, debe ser una política de Estado, y para eso también tendremos el análisis y aprobación de esta ley tan importante que busca, en definitiva, estos dos objetivos: transformar el deporte en el Ecuador y demostrar que el deporte es importante, que es una prioridad. Amigos televidentes, agradecemos y felicitamos a los ciudadanas que se van enlazando mediante la plataforma digital, el canal del pueblo desde Macas, Morona, Santiago. Estamos con el señor licenciado Sebastián Palacios, quien va a proponer otras cosas innovadoras para el deporte, mejoras para el pueblo ecuatoriano. Señor asambleísta, usted como legislador, pues, ¿cómo le ve el deporte post-COVID-19? ¿Cómo le ve, señor asambleísta? A pesar que ya estamos entrando en color de amarillo casi a nivel nacional. ¿Cómo lo ve, señor asambleísta? Bueno, definitivamente tenemos que analizar cómo ir regresando a las actividades deportivas de a poco, de una forma ordenada y de una forma responsable. Por ningún motivo podemos pensar que por regresar a hacer deporte vamos a generar un rebrote, vamos a generar más contagios. Eso no puede pasar. Y para eso se han tomado algunas decisiones desde el COE para que, por ejemplo, los clubes profesionales de fútbol ya puedan volver a entrenar desde hoy, para que las actividades deportivas al aire libre ya se puedan realizar, tomando siempre las medidas de bioseguridad del caso. Y poco a poco yo espero que se vayan reabriendo las otras actividades deportivas, como por ejemplo los gimnasios. Eso sí, y yo quiero insistir en eso sí, siempre cumpliendo con requisitos, cumpliendo con protocolos establecidos para evitar que hayan nuevos contagios. ¿Por qué es tan importante retomar el deporte? Bueno, porque mientras hemos estado en cuarentena, el número de personas que sufren de depresión ha aumentado. El número de personas que están teniendo una vida sedentaria por no hacer actividad física, por no hacer deporte, también ha aumentado. Incluso se dice que los problemas psicológicos en niños y jóvenes, al no poder hacer deporte y ganar toda esa energía que se gana haciendo deporte, podrían aumentar por causa de la cuarentena, por estar encerrados en sus casas, viendo todo el día televisión o atendiendo a clases virtuales. Entonces, el deporte es necesario, la actividad física es necesaria, hay que regresar a hacer actividad física, pero depende también de la disciplina y del cuidado que tengamos todas las personas para evitar contagiarnos y contagiar a nuestras familias. Amigos televidentes, una vez más cordiales saludos a los simpatizantes deportivos en el programa deportivo Análisis en Tiempo Técnico, y justamente como el nombre lo llama, Análisis en Tiempo Técnico, vamos, es tiempo de la hora deportiva, es tiempo desde la Casa Legislativa hacia el pueblo, hacia los estudiantes, hacia los deportistas, al deporte amateur, al deporte barrial, al deporte comunitario y al deporte profesional. Señor asambleísta, estamos escuchando de sus intervenciones anteriormente expuestas. La Comisión Especializada Permanente del Derecho a la Salud en la Asamblea Nacional de nuestro territorio ecuatoriano están promoviendo, están proponiendo, será una nueva ley, será haciendo un alcance a la ley vigente. ¿Qué le parece, señor asambleísta, mediante la ley actual? ¿Cómo le ve para que la asamblea, ustedes como legisladores, tratan de promover otra legislatura en el deporte ecuatoriano? Marco, nosotros hace más o menos un par de años ya decidimos plantear una reforma a la ley del deporte. Y cuando digo nosotros,
no me refiero solo al grupo de asambleístas que conformamos el grupo parlamentario del deporte, que yo tengo el honor de presidir, sino digo nosotros al referirme a varios deportistas con los que yo converso todos los días y me cuentan la necesidad que hay de reformar la ley del deporte para corregir algunos vacíos, algunos errores que tiene la ley vigente y en definitiva para que los deportistas tengan, como lo dije anteriormente, tengan las oportunidades y los derechos que se merecen los deportistas ecuatorianos. Para esto, entonces, hicimos en su momento una propuesta de una nueva ley del deporte, porque nos dimos cuenta que si reformábamos 1 o 2 artículos no era suficiente, necesitamos reformar toda la ley, y por eso es que mi propuesta y la del grupo parlamentario del deporte fue el hacer una ley nueva. Esto llegó a la Comisión de Salud, y la Comisión de Salud lo ha tomado como un insumo más entre todas las propuestas de reformas a la ley del deporte que han habido. Y en este momento, efectivamente, Marco, nos encontramos analizando un texto borrador preparado por los asesores de la comisión y que será debatido por los asambleístas. Ya lo está haciendo. Hoy en la mañana tuvimos una sesión larga revisando varios de los artículos. Lo seguiremos haciendo así para llegar ahí sí a tener un texto para primer debate. Ese texto ya será un texto oficial, un texto que será difundido a la ciudadanía, que lo podrán conocer, y en base al cual, obviamente, todas las personas deportistas y los que quieran opinar y tengan las ideas para plantear, estaremos siempre abiertos a recibirlas. Amigos televidentes, justamente la comisión especializada con derecho a la salud de la Asamblea Nacional, donde está inmerso el deporte, en sesión ordinaria 069, hacen la revisión y análisis, discusión del borrador del articulado del proyecto de ley orgánica del deporte, de educación física y recreación. Señor asambleísta y amigos televidentes, dentro del contexto, artículo 37 hasta el 84, me he tomado la molestia de ir analizando el día de hoy, pues gracias en la asamblea que han puesto en el Facebook. Pero yo veo, señor asambleísta, que muchos de los colegas suyos que están presidiendo esta comisión, desde mi punto de vista, lo están tomando muy a la ligera. El caso de que, cuando hablamos de las asociaciones, entonces dijeron una cosa, otra cosa, cuando su posición fue muy frontal. Entonces, ¿qué vamos a hacer con las asociaciones? ¿Mediante qué tipo de clubes? Por ahí también decía una señora asambleísta que los clubes tienen que ser regentados mediante personalidad jurídica, y los clubes deben tener escenario propio, alquilado o mediante convenios. Eso usted, señor asambleísta, lo manifestó también con respecto de una vez a la federación estudiantil, incluir a las federaciones provinciales. ¿Por qué no dar esa autonomía, señor asambleísta, que se mantenga lo estudiantil con lo provincial? Claro que sí, Marco. Le voy a responder esta última pregunta que me hace y después voy a las otras. Y de ahí le voy a contar de manera general cuáles son los objetivos que creo yo debería cumplir esta ley del deporte, esta ley orgánica además, y ya les voy a contar por qué tiene que ser una ley orgánica. Con respecto al deporte estudiantil, hemos conversado mucho con dirigentes del deporte estudiantil a nivel nacional. De hecho, antes de esta entrevista yo tuve una reunión con algunos dirigentes del deporte estudiantil y nos damos cuenta de algo, y es que el deporte estudiantil está aislado. Y el deporte estudiantil no cuenta con los recursos necesarios, con el presupuesto para poder desarrollar como es debido al deporte estudiantil. ¿Por qué es tan importante desarrollarlo? Porque en las escuelas y colegios está el semillero. A través de las escuelas y colegios se logra la verdadera masificación del deporte en nuestro país. Entonces, hay que ponerle un ojo, hay que darle prioridad, hay que incluirlo dentro de la estructura y sobre todo hay que garantizarle recursos. Entonces, desde mi punto de vista, el hecho de que sea una federación provincial estudiantil aislada hace que no pueda
tener la coordinación necesaria para tener los recursos, para tener infraestructura. El día de mañana quieren hacer el campeonato interescolar en alguna provincia y se les complica muchísimo el conseguir la cancha, el conseguir los uniformes, el conseguir los árbitros, el apoyo para poder tener este campeonato. Si es que lo introducimos dentro de la Federación Provincial, que la Federación Provincial recibe recursos de la Secretaría del Deporte, importantes recursos, por cierto, va a hacer que el deporte estudiantil tenga mucha más peso, tenga mucha más importancia. E incluso le damos más importancia el momento en que le hacemos que se convierta en una asociación de deporte estudiantil. ¿Por qué digo que le damos mucho peso? Porque va a ser parte de la Asamblea General de la Federación Provincial. Y esto implica que cuando se elige el directorio de la Federación Provincial, me refiero al presidente de la federación, al vicepresidente, vocales y demás, la Federación Estudiantil, que es ahora, que pasará a llamarse Asociación Estudiantil, tendrá voz y voto dentro de esa Asamblea General. Entonces, los pedidos, los requerimientos del deporte estudiantil ya no serán o no se quedarán solamente en ideas, sino que llegarán también a conocimiento de las autoridades del caso, me refiero al directorio. Así es como lo hemos visto. Ahora, si es que hay otras propuestas que vayan en torno a potenciar el deporte estudiantil, a hacer que tengan los recursos, a lograr que los campeonatos interescolares e intercolegiales se reactiven en todo el país, me refiero a todas las provincias del Ecuador, si es que hay una mejor fórmula para incluirla dentro de la ley, yo creo que estamos dispuestos siempre a escuchar. Yo siempre repito esto porque me parece que es muy importante y que marca una diferencia de cómo se trató la ley del deporte en la última reforma en el gobierno anterior. En esa reforma lo hicieron con una visión política, hay que decirlo así. Lo hicieron pensando en cuánta gente se podía ganar de apoyo en base a la estructura deportiva. Y por eso es que, por ejemplo, en la ley vigente dice que las federaciones provinciales, y en definitiva funcionarios del gobierno, del Ministerio de Salud, de la Secretaría del Deporte, del GAT o del municipio, porque siempre se pensó desde el punto de vista político, de poner un dirigente ahí que me apoye a mí políticamente, que soy la cabeza. Eso tenemos que desterrar completamente de la ley y tenemos que eliminar la política del deporte. Y obviamente ese es uno de los objetivos que estamos buscando a través de esta ley. Y si incluimos al deporte estudiantil dentro de las federaciones provinciales, ya no son estas entidades de gobierno que eligen al directorio, sino son las ligas cantonales, son las asociaciones, son la asociación estudiantil. Le damos otra cara y otro sentido, enfocado en quien tienen que enfocarse, que son los deportistas, no enfocado, insisto, en la política. Eso hay que cambiarlo y hay que eliminarlo por completo. Estimado asambleísta, si me permite un minutito, tenemos un mensaje que nos dice nuestro amigo Enrique Suárez. Buenas tardes, señor asambleísta. ¿El presupuesto de las federaciones estudiantiles pasaría a las federaciones deportivas provinciales o va a ser con el mismo presupuesto? Creo que el deporte es uno solo y deberían estar vinculadas como parte de política deportiva. Señor asambleísta, ¿cómo está la propuesta cuando hay la unificación? ¿Quién me dijo que nos manda el mensaje, Marco? Enrique Suárez, Caraballo. Enrique, muy bueno el comentario de Enrique. Definitivamente el presupuesto que reciben ahora las federaciones provinciales estudiantiles tiene que aumentarse cuando pasen a ser parte de las federaciones deportivas provinciales. No se va a mantener un techo dentro de las federaciones provinciales, se introduce una nueva institución y se mantiene el mismo presupuesto. El presupuesto evidentemente tiene que crecer y así como crece el presupuesto de la federación provincial, tiene que crecer el presupuesto de esta asociación de deporte estudiantil. Definitivamente, la decisión, cualquier decisión que tomemos en torno al deporte estudiantil debe ir encaminada en fortalecer el deporte estudiantil. Esa es la idea.
A mí me llamó mucho la atención hoy día que debatíamos. Yo les decía, ¿cómo es posible que en el texto que estamos analizando hayan eliminado la Federación Ecuatoriana de Deporte Estudiantil, FEDEME? Se le eliminó del texto. Eso es gravísimo. Y yo lo dije hoy enfáticamente dentro de la sesión y espero que lo vuelvan a incluir para que esté dentro de la estructura deportiva. Pero en definitiva, Marco, lo que nosotros buscamos es fortalecer el deporte estudiantil. Buscamos despolitizar el deporte en el Ecuador. Buscamos lograr una inclusión, que es algo que hablábamos hoy también en la sesión, la inclusión a personas con discapacidad. Igual, que no sean entes aislados por ahí, sino que se los incluya dentro de la estructura deportiva nacional. La igualdad de género, que las mujeres formen parte de los directorios, que las mujeres formen parte de los equipos, de los entrenadores, de todo el equipo técnico. Eso es muy importante también. Y finalmente, y que lo conversamos hoy, cómo potenciar el deporte de alto rendimiento. Es fundamental darle un sentido al deporte de alto rendimiento, también al deporte profesional, y la forma en la que se logra esto es teniendo un sistema deportivo que esté bien articulado, que garantice que los recursos no se vayan a gastos administrativos. A veces se los gasta en dietas, se los gasta en viáticos, en alquileres de espacios, de oficinas, y no llegan a los deportistas. Eso hay que cambiarlo, y yo creo que la ley del deporte es una gran oportunidad para eso, Marcos. Amigos televidentes, estamos saludando desde Macas, Morona, Santiago, para todo el mundo. Estamos en una mesa de diálogo con el señor licenciado Sebastián Palacios, asambleísta por la provincia de Pichincha y miembro del movimiento Suma. Señor asambleísta, la importancia también dentro de la reforma, dentro de lo mejor que queremos como ecuatorianos y ecuatorianas, dar lo mejor en la actualidad. A sabiendas que estamos en una nueva era cibernética, la tecnología nos está avanzando, nos está consumiendo. Yendo a la parte del FEDENADOR, ¿cómo lo están administrando? ¿Cómo están proponiendo, señor asambleísta? ¿Y cuáles serán las competencias? Porque en la actualidad la Secretaría del Deporte está administrando, está conduciendo el deporte formativo en diferentes categorías. La competencia del FEDENADOR, ¿cuál vendrá a ser, señor asambleísta? Mi querido Marco, la Secretaría del Deporte debe tener un enfoque macro, un enfoque general de desarrollo de todos los niveles deportivos. Y es el sistema deportivo, ¿no es cierto?, que se conforma de los tres niveles, del nivel formativo, del alto rendimiento y del profesional, sin dejar de lado a la recreación y a la educación física. Este sistema deportivo tiene que aclarar todas las competencias, y ese es un problema de la ley vigente que tiene que mejorarse en esta reforma. Las federaciones ecuatorianas por deporte, me refiero a la Federación Ecuatoriana de Ciclismo, la Federación Ecuatoriana de Natación, de tenis, judo, taekwondo, etcétera, se empieza con el Comité Olímpico, ¿no es cierto?, que es el que va a coordinar siempre que los deportistas puedan ser seleccionados y acudir al ciclo olímpico, que dura 4 años. Deporte de alto rendimiento estructurado. De ahí vemos el deporte formativo. El deporte formativo, por concepto, es responsabilidad de las federaciones provinciales. Y si es que vemos la edad o las edades en las que se desarrollan los deportistas a nivel formativo, son los 12, los 13, los 14, 15, 16 años, antes de pasar a ser juvenil y élite, que obviamente pasan al deporte de alto rendimiento. Actualmente, el FEDENADOR, en teoría, tiene la competencia de regular, de controlar, de vigilar, hacer un seguimiento del actuar de las federaciones provinciales. En la ley, en la forma de ley que estamos nosotros trabajando, debemos hacer que esas funciones sean mucho más claras. Es decir, que no queden como lírica, que no queden como letra muerta, sino que estén absolutamente claras para que el FEDENADOR diga, ok, perfecto, yo sé qué hacer, tengo el deporte formativo a mi cargo, les coordino a las federaciones provinciales deportivas
Pero además, lo que yo estoy planteando es que la Federación Estudiantil y la Federación Universitaria y Politécnica, es decir, la FEDEME y la FEDUP, pasen a ser adscritas a FEDENADOR para que de esa forma cerremos el círculo y haya una estructura clara en donde FEDENADOR va a manejar siempre el deporte formativo relacionado a las federaciones provinciales, relacionado a los chicos que están en las escuelas y colegios y relacionados también a quienes están en el nivel universitario. Esa es la propuesta que hemos hecho. Vamos a ver si es que es considerada dentro de la comisión y ya lo seguiremos discutiendo en los próximos pasos que hay en este proceso legislativo. Señor asambleísta y amigos televidentes, vamos a dar a conocerle pues a su autoridad. Nuestro amigo Juan Diego Atamaí nos dice textualmente: señor asambleísta, ¿por qué no plantear en la ley que el deporte sea política de Estado y no hacer política de ella? Se debería fortalecer las bases y buscar la alternativa que las federaciones reciban el 2% de las empresas privadas de inversión como lo hacían antes, llamadas mediante las vías telefónicas. Señor asambleísta. Claro que sí, gracias por la recomendación, la observación. Decirle que estoy completamente de acuerdo en que el deporte debe ser visto como política de Estado. Quien define las políticas de Estado no es la Asamblea. Quisiéramos poder hacerlo, pero no está dentro de nuestras competencias definirlo como tal. Quien lo hace es el presidente de la República, y por eso yo les hablaba al inicio de esta entrevista de cambiar la mentalidad de todas las autoridades, incluido el presidente, para entender al deporte como una política de Estado. Yo he enviado cartas al presidente varias veces en donde le hemos pedido que declare al deporte como una política de Estado, porque el momento en que es política de Estado aseguramos que tenga los recursos necesarios. Y hablando de recursos, nos hizo el comentario, me parece, habla de algo que es muy importante y es el apoyo de la empresa privada con recursos. ¿Qué está pasando actualmente? Vemos que cada año los recursos que se entregan desde el gobierno, desde el Estado, al deporte disminuyen tremendamente, y esto preocupa mucho, porque si es que comparamos hace 5 años, el presupuesto era 50% mayor de lo que es ahora. Ha habido una reducción de un poco más del 50%, cuando lo normal debería ser que cada vez el presupuesto para el deporte aumente. Ante eso, ante la reducción del presupuesto, y ahora con el coronavirus, la pandemia, con la escasez de recursos y la austeridad que está planteando el gobierno, seguramente de los sectores más afectados van a ser el deporte. Porque así no las. En ese sentido y en ese escenario es aún más importante ahora que la empresa privada pueda apoyar con recursos. Sería bueno lograr regresar a la figura del impuesto de las llamadas telefónicas. Lamentablemente no lo podemos hacer porque a través de la Constitución se prohibieron las preasignaciones presupuestarias, y eso era una preasignación. Precisamente el momento en que se prohibieron las preasignaciones a través de la Constitución, se borró, se eliminó completamente ese impuesto. Y es curioso porque cuando nosotros estábamos eliminándolo, Colombia nos estaba copiando, y hoy en día Colombia tiene un impuesto a las llamadas telefónicas, no del 5% que era en el Ecuador, pero del 4%, y obviamente les ayuda muchísimo a tener recursos de esa línea. Nosotros fuimos muy creativos en su momento, Marco y Juan Diego, y hace más o menos un año planteamos, trabajando con varios deportistas, una opción para que la empresa privada apoye más al deporte. Un beneficio tributario para todas las empresas que auspicien a deportistas y que inviertan recursos en el deporte, no solo en deportistas, sino en proyectos deportivos. Esto fue aprobado por la Asamblea Nacional en el mes de diciembre del año pasado, del 2019. Y el beneficio tributario, el incentivo tributario es que las empresas que inviertan en el deporte pueden deducir ese dinero del impuesto a la renta. Pero no solo deducirlo como tal, sino que lo pueden deducir en el doble del valor.
Y esto es algo inédito, es algo único, y hay que verlo como un gran logro para el deporte ecuatoriano, porque ningún otro gasto de las empresas puede ser deducido en el doble. Solamente gracias a la propuesta que hicimos con los deportistas, solamente este gasto, y como yo le llamo inversión en deporte, va a poder ser deducido en el doble del valor. Es decir, que si Marco es un deportista y una empresa decide apoyarle con $10,000 para su preparación, la empresa podrá al final del año deducir del impuesto a la renta el doble, es decir, 20,000. Esto es tremendo, es genial. El gran problema que tenemos ahora es que ya está aprobada la ley, pero necesitamos que se apruebe el reglamento. Y el reglamento ya no es responsabilidad de la Asamblea, es responsabilidad del presidente de la República a través de sus ministerios, en este caso, la Secretaría del Deporte y el SRI. Hubo una campaña hace algunos meses, antes que llegue el coronavirus al país, que decía reglamento ya, necesitamos el reglamento ya. Había un borrador, después la coyuntura obviamente hizo que todo se detenga, pero ya es momento, Marco, Juan Diego y a todos quienes nos escuchan, ya es momento que las autoridades planteen ese reglamento para que establezcan las reglas del juego y que los deportistas puedan tener mucho más apoyo, porque las empresas van a poder contar con ese incentivo tributario. Amigos televidentes, estamos en el programa deportivo Análisis en Tiempo Técnico. Saludamos una vez más desde Macas, Morona, Santiago, para todos los amigos deportivos acá en el Ecuador y en el mundo. Señor asambleísta, usted nos decía en la intervención, en la introducción, que tenemos buenas noticias por parte de la Asamblea, por parte de su autoridad. Tenga la gentileza de informarnos, porque la ciudadanía está pendiente de las buenas nuevas que tiene para el deporte ecuatoriano. Claro que sí, Marco. Hay una buena noticia para quienes amamos el deporte, para quienes queremos que nuestros hijos hagan deporte, para quienes soñamos con una nueva medalla olímpica, y es justamente el que el tratamiento de la reforma a la ley del deporte se está volviendo a activar dentro de la Asamblea. Ustedes ven que la Comisión de Salud ya lo está tratando, pero no solo eso. He tenido una conversación con el presidente de la Asamblea, César Lizardo, y él ha visto a esta ley como una de las prioridades, uno de los proyectos prioritarios a ser tratados por la Asamblea y a ser aprobados este mismo año. Así que el objetivo que nos pusimos en algún momento, que en este periodo legislativo se apruebe una nueva ley del deporte, va a ser cumplido. Ese es nuestro compromiso con el deporte, con los deportistas, hacia allá. Y siempre, Marco, es importante decirlo, abiertos completamente, porque aquí no hay ningún interés político, no hay ninguna directriz de un partido para que la ley diga tal o cual cosa, no. Esta ley tiene que estar basada en los insumos que den los deportistas, que den los expertos en deporte, quienes están alineados con el deporte en el país, los deportivos, y para eso siempre Sebastián Palacios va a estar pendiente de lo que ustedes quieran proponer a través de las redes sociales, a través del correo. Usted hablaba de la tecnología, ahora la tecnología nos ayuda para estar más cerca, para poder hacer este tipo de entrevistas. Y mi despacho, mi equipo de trabajo está siempre dispuesto a escuchar sus propuestas, sus ideas, y con eso quiero cerrar, Marco. Esta ley debe ser ciudadana, debe ser una ley aplicable, debe ser una ley que transforme el deporte en el Ecuador. Amigos televidentes, estamos en una mesa de diálogo con el señor asambleísta Sebastián Palacios. Señor asambleísta, dentro del contexto también que está en su futuro, la lectura de los artículos que quedan pendientes, también es importante ver cómo quedarán conformados los directivos de las federaciones provinciales, señor asambleísta, porque es muy importante el ir valorando de qué manera pues se está manejando en la Comisión de la Salud con respecto al deporte. Claro, Marco, es importante decirlo que yo no soy el presidente de la Comisión de Salud. Yo soy un asambleísta más integrante de la comisión, y evidentemente las ideas que yo les estoy planteando en este momento son ideas mías, ideas de varios deportistas con los que hemos venido trabajando.
y obviamente ideas del grupo parlamentario, pero no lo puedo decir como ideas de la comisión per se, porque la comisión tiene un presidente y tiene otros integrantes. De todos modos, con respecto a su pregunta, cambiamos la forma en la que se eligen los directorios de las federaciones ecuatorianas, que actualmente se las elige por los clubes de alto rendimiento y clubes formativos. Cambiamos la forma en la que se eligen porque ya no van a haber dos tipos de clubes. ¿Por qué razón? Porque lo que ha pasado es que se han creado clubes de papel solamente para tener votación y poder elegir a un dirigente. Eso es lo que ha pasado. Y obviamente hay que cortar eso de raíz. Entonces, lo que nosotros proponíamos es que sean las federaciones provinciales a través de las asociaciones por deporte las que elijan al presidente de la Federación Ecuatoriana del Deporte. Entonces, si van a elegir al presidente de la Federación Ecuatoriana de Ciclismo, bueno, tienen que elegirlo la Asociación de Ciclismo de Pichincha, la Asociación de Ciclismo de Manabí, la Asociación de Ciclismo de cada una de las provincias del país. Eso tiene lógica. Y por otro lado, las federaciones provinciales, el directorio las elegirán las asociaciones por deporte, siempre y cuando queden dentro de la ley, la asociación estudiantil y las ligas cantonales. Esos serían quienes eligen el directorio en las provinciales y ya no los delegados de presidencia ni los delegados del gobierno como sucede actualmente. Señor asambleísta, hay otras preguntas también que en el mes de noviembre o diciembre del 2019 también hay pues un borrador de la nueva ley donde que decían para conformar las federaciones ecuatorianas por deporte debían tener como mínimo 5 asociaciones. Pero como usted lo acaba de manifestar, que en diferentes ciudades, provincias, no se cuenta con clubes jurídicos, no se cuenta con clubes con entidad jurídica propia mediante la Secretaría del Deporte, y eso hará que quedará al margen algunas ecuatorianas, señor asambleísta, de acuerdo a la propuesta que ustedes están planteando. Alonso, que tenemos algún inconveniente con el enlace del señor asambleísta. Mientras tanto, pues si tienen algún comentario, vamos a dar lectura a lo que nos dice un ciudadano, abogado Pedro Merchán. Señor asambleísta, ¿me escucha? Abogado Pedro Merchán, ex jurídico defensor, es quien pregunta lo anterior. Señor Sebastián Palacios, ¿por qué la propuesta viene de su parte ir a enmendar la Constitución para que el deporte sea política de Estado y no política de gobierno? Eso por un lado, y por otro lado, el deporte formativo además debe fortalecer la inclusión, nunca por cuerdas separadas, sino obligar que todos incluyan el deporte es uno solo, y más aún el deporte adaptado. Señor asambleísta, se nos cortó la señal. Amigos televidentes, vamos a cerrar el espacio deportivo porque ya no tenemos la señal del señor asambleísta. Queremos agradecerles la comparecencia, señor asambleísta, y amigos televidentes. Les decimos pues hasta una o próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias por compartir con nosotros la información, reconocimientos y la alternabilidad deportiva. Análisis en tiempo técnico, con la conducción del licenciado Marco Espinosa Rodríguez. Continuaremos con el deporte activo.